Lo que la Biblia quiere que veamos en este pasaje es el trato cruel que se le daba a los extranjeros, no de ninguna manera que Dios castiga a los homosexuales. Sobre cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra y no tiene absolutamente nada que ver con la homosexualidad. Soy José Paniagua, con ustedes una vez más. Hemos hablado mucho sobre el tema que vamos a tocar ahora. Voy a tomar unos minutitos porque hay una preocupación en mí y yo sé que también va a ser para usted. Y es que en el mundo homosexual están habiendo muchos cambios. Nos están vendiendo eso como una mercancía sana, como una mercancía asequible para todos y que eso no es nada, que no hay pecado en eso, pero así como nosotros los cristianos, los conservadores, estamos luchando para que la gente entienda que es una práctica que Dios aborrece, así también dentro de ellos hay una serie de individuos que están tomando la misma Biblia para dar explicaciones y justificar de que la homosexualidad no es pecado. Están utilizando la misma Biblia. En otras palabras, está surgiendo una corriente de teólogos dentro de la corriente modernista, dentro de los progresistas, para utilizar la Biblia y tratar de demostrar con la Biblia misma de que realmente la homosexualidad no es pecado. Me quiero ir a la presentación y luego hablaremos un poco. Ya vieron en la introducción un poco de lo que voy a hablar. Entonces voy a estar citando a varias personas que obviamente están en el mundo LGTB y están defendiendo lo que ellos creen y lo que a ellos les gusta. Regreso con ustedes en breve. Soy José Paniagua, gracias por estar con nosotros ahí. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que nos regale un like, eso nos ayuda, eso nos empuja, y también a que comparta nuestro video, que comparta este video para que así esta información llegue a más personas y poder hacer una cadena de edificación en toda la comunidad cristiana. Hablábamos de que yo lo quiero llamar teólogos porque de hecho, teólogos no son, pero sí están haciendo uso de la teología para justificar sus acciones, para justificar lo que les gusta. Escuché a alguien decir una vez que es muy peligroso dejarse convencer de la mentira. Y hoy tenemos mucha gente que están convencidas y les gusta. Uno siempre va a defender lo que le gusta. Aun cuando uno le dice a una persona, mira, esto a ti no te conviene por esto y esta razón. Pero eso que le están diciendo que no debe hacerlo, eso le gusta. Entonces, por lo regular, vamos a defender lo que nos gusta. Y lo que a mí me guste no necesariamente quiere decir que sea correcto, que sea bueno. La Biblia plantea, en todas sus partes, plantea acerca de la moralidad y del buen uso del sexo. Como también en el libro de Levítico, Deuteronomio, vamos a encontrar centenares de textos bíblicos que nos hablan de que esa práctica de sexo hombre con hombre, mujer con mujer, eso es un problema para Dios, es abominación delante de Dios. En Romanos capítulo 1 también el apóstol Pablo nos habla con mucha claridad que los hombres se encendieron en sus lascivias, se confundieron y creyendo en ellos mismos comenzaron a cometer hechos vergonzosos hombre con hombres, aún echándose hombre con hombres. Corintios dice y plantea muy claramente que los que practican la homosexualidad no heredarán el reino de los cielos. Esto está claro, muy claro. Ahora, el punto donde yo quiero venir es que están tratando de hacer una teología defensiva utilizando la misma Biblia. Sobre cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra y no tiene absolutamente nada que ver con la homosexualidad. Hay otro joven también que se los voy a presentar, unos cortes de video en donde ellos están leyendo la historia de Sodoma y Gomorra y plantean que realmente Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra por la homosexualidad. Lo que la Biblia quiere que veamos en este pasaje es el trato cruel que se le daba a los extranjeros, no de ninguna manera
que Dios castiga a los homosexuales. Que el motivo no fue el pecado de la homosexualidad. Ellos plantean que la homosexualidad no es pecado y que es una práctica normal. ¿Qué es lo que ellos ven como anormal y cuál fue el pecado de los hombres de Sodoma y Gomorra? Ellos están leyendo la historia y están diciendo que realmente allí no, el pecado que hubo allí no fue la homosexualidad, sino la violación. Porque aquellos hombres de Sodoma y Gomorra llegaron a la casa de Lot. Ustedes conocen la historia, les voy a leer un poquito y lo voy a poner en pantalla. Estos dos ángeles, esos varones de Dios, llegan a la casa de Lot. Aquellos hombres los ven y se dieron cuenta que eran hombres hermosos, eran hombres elegantes. Y dijeron, Lot incluso le dice, por favor no le hagan daño a estos varones. Yo les voy a entregar a mis hijas. Ningún hombre la ha tocado nunca. Son todavía vírgenes, son doncellas. Se las voy a entregar y hagan como ustedes quieran. Ellos aquí están justificando aquí la actitud de Lot como una actitud patriarcal, una actitud machista. O sea, como que a Lot no le importaba que dañaran a sus hijas, sí le importaba que dañaran a hombres. Lo están llevando al punto de interpretación del asunto patriarcal y machista. Entonces, están diciendo que el pecado de los hombres de Sodoma y Gomorra fue que trataron de violar en grupo a aquellos hombres, aquellos varones de Dios, aquellos ángeles. Ellos están sosteniendo que el pecado no fue la homosexualidad, sino que estaban intentando violar, pero que si hubiera sido una relación de acuerdo, poniéndose de acuerdo con ellos, no hubiera sido pecado, porque ellos dicen que la homosexualidad no es pecado. Dijo alguien por ahí que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y así está el mundo de hoy. Y estas dos personas que estoy citando, que están hablando y justificando la homosexualidad, y que Sodoma y Gomorra, su pecado no fue la homosexualidad, sino la violación, que trataron de violentar, de ir con agresividad y tomar y violar a aquellos hombres. ¿Qué escasez mental hay en esta gente para justificar los que les gusta, lo que ellos quieren? Están justificando con error, porque es un error tratar de interpretar las escrituras de esa forma. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar a Romanos capítulo 1? ¿Cómo vamos a interpretar Corintios capítulo 6 cuando dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos? ¿Cómo vamos a interpretar las leyes de Deuteronomio y Levítico que dice que el hombre que cohabita, que coyunta con otro hombre como si fuera mujer, ambos deberían ser muertos? Había una pena de muerte. Entonces, ¿cómo justificar ahora este caso para decir que Dios condenó a Sodoma y Gomorra por la violación que intentaron hacer? Hablemos de que iba a ser una violación, qué sé yo, particular, un hecho fortuito. Entonces no era justo que Dios destruyera esas dos ciudades simplemente. Y recuerden que fueron dos ciudades, no fue una, fueron dos ciudades las que fueron destruidas. ¿Cómo es posible que Dios va a destruir dos grandes ciudades simplemente porque intentaron violar a dos personas? No hace sentido. El problema hace sentido cuando lo analizamos con el enfoque que la Biblia le está dando. La homosexualidad es pecaminosa. Dios no hizo a Adán y a Pedro. Dios hizo a Adán y a Eva. Dios no le puso a Adán otro hombre, le dio una mujer. Y los proclamó como matrimonio. Y les dijo, les dio una orden, ahora multiplíquense. Más tarde los hombres comenzaron a corromperse. Esta joven que le presenté aquí, que estoy citando, y al otro joven están extremadamente equivocados. El pecado de Sodoma y Gomorra, el más grande, era la homosexualidad. Dios aborrece la homosexualidad. Y aquí ellos plantean que el pecado de Sodoma y Gomorra fue el intentar violar a aquellos ángeles. Esto carece de sentido. Ahora, el pecado de la homosexualidad, y por eso fueron destruidas esas ciudades,
el pecado de la homosexualidad se expandió tanto, se convirtió en algo genérico, se convirtió en algo normal, se convirtió en algo, era parte de la vida cotidiana de Sodoma y Gomorra. Ahora, una violación casual que pudo haber ocurrido allí a aquellos dos hombres de Dios, simplemente por eso Dios no lo iba a hacer. Es que había un pecado horrible, un pecado generalizado allí, y era la homosexualidad. Jovencita, me dirijo a ti ahora, tú que estás diciendo el video que ustedes vieron, me dirijo a esa jovencita y al joven también, que están planteando que el pecado allí no fue la homosexualidad, sino el intento de violación a aquellos ángeles. Están equivocados. ¿Y sabe por qué ustedes están defendiendo eso? Porque ustedes son eso. Ustedes están en ese mundo. A ustedes les gusta eso. Y los seres humanos acostumbramos a defender lo que nos gusta, no lo que es correcto, no lo que debe ser, no la verdad, sino lo que nos gusta. Y así somos de egoístas. Están tergiversando las escrituras. Eso no es lo que la escritura dice. La escritura plantea que había un pecado de homosexualidad allí tan grande que no respetaron a nadie. Es como está el mundo de hoy, que aún quieren involucrar a nuestros niños menores de edad a practicar la homosexualidad. Es un pecado aberrante delante de Dios. Un par de jóvenes que están intentando ser teólogos no son teólogos. Están tergiversando las escrituras. Están diciendo lo que las escrituras no dicen ni van a decir jamás. Yo no puedo justificar el adulterio porque me guste hacerlo. Yo no puedo justificar el robo porque me guste hacerlo. Ustedes están justificando esa práctica porque son eso, les gusta eso y posiblemente lo están haciendo. Dios les bendiga. Recuerden, hermanos del alma, mis hermanos del alma, la homosexualidad es un pecado delante de Dios. La homosexualidad atenta contra, incluso contra la permanencia, la existencia de la especie humana. Dos mujeres no pueden producir otro ser humano, ni dos hombres tampoco. Ni un hombre y una vaca tampoco pueden, ni una mujer y un caballo. No pueden producir un ser humano. El sexo tiene una particularidad muy interesante, que Dios nos regaló el placer sexual, sí, nos regaló ese placer, pero ese placer sexual trae consigo un destino, una intención, un motivo, una meta, y es producir otro ser humano. Y la homosexualidad desvirtúa ese proyecto, ese plan, totalmente, pervierte. ¿Por qué no hablan los homosexuales de la cantidad de enfermedades que hay dentro de su comunidad? Miles de homosexuales enfermos. Allí no hay felicidad. Podrán estar alegres en un momento dado. Y esas reuniones homosexuales son promiscuas, altamente promiscuas. Fíjense cuando ellos salen en sus caravanas, en las temporadas de su celebración, cómo van en las carrozas, cómo van en las calles, indecentemente desnudos, casi todos, con movimientos obscenos, movimientos sexuales que apestan, y aún así la gente lleva a sus niños a estas cosas. Lo siento mucho, par de jóvenes. La homosexualidad fue el pecado capital de Sodoma y Gomorra, no fue la violación. Bendiciones. Soy José Paniagua, esperando que este comentario haya llegado hasta ti. Y quiero dejarte la pregunta a ti ahora. ¿Crees tú que el pecado de Sodoma y Gomorra fue el intento de violación a aquellos dos varones y no la homosexualidad? Déjame tu comentario aquí abajo y estaremos entonces compartiendo tus ideas y mi opinión, y seamos un equipo y vamos a defender lo que la Biblia plantea. La homosexualidad es desagradable delante de los ojos de Dios, como también
la violación, no importa en qué área se cometa, sea contra hombre o contra mujer. La violación también es pecado, pero el pecado de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad, no el intento de violación. Bendiciones. Los veo en la próxima edición.